días de todo. Le habla el profesor Roberto Espinosa del Colegio Jean Piaget. En esta oportunidad vamos a hablar del tema de ángulos del curso de geometría. Ángulos lo estamos dividiendo en dos partes, ángulos uno y ángulos 2. ¿No? Ángulos uno vamos a dar mayormente la definición, las clases de ángulos que existen, tanto en lados, por sus lados, por sus ángulos, y algunos postulados. Por ejemplo, ¿qué se entiende por lo que es ángulo? ¿No? Dice que es la figura geométrica determinada por la reunión de dos rayos que tienen el mismo origen. Si se dan cuenta que el origen viene a ser el O, que está acá, ¿no? Y se dan cuenta que hay dos rayos. ¿Cuáles son los rayos? Estos son los rayos. Este es uno, ¿no? Y este es el otro rayo, ¿cierto? El rayo A y el rayo B. Obviamente forman un vértice y un lado. El lado obviamente será OA y OB, ¿no? Y el vértice es el o sea, es el común, como se dice, ¿no? El vértice común. La notación, bueno, se dice ángulo OB, lo pueden denotar de esta manera, ángulo OB, o se lee ángulo AOB, nada más. La forma de denotarlo en los libros o en tu cuaderno es así, ¿no? Medida del ángulo AOB. Acá le ponen medida del ángulo así, AOB. Vamos a ponerlo aquí, medida del ángulo, este es un ángulo AOB, ¿no? Puede ser medida del ángulo AC o medida del ángulo COD, ¿no? O medida del ángulo AOE. Si se dan cuenta, esta es la forma de denotar de los ángulos, ¿no? Tener en cuenta esto. Bueno, en lo que tenemos que ver acá es, por ejemplo, lo que vamos a ver por lo general es bisectriz de un ángulo. En la bisectriz de un ángulo viene a ser como el punto medio de un segmento. ¿Qué dice? Es el rayo, en este caso la bisectriz viene a ser este de aquí, es el rayo que parte del vértice, obviamente del vértice, ¿cuál vértice? De aquí, ¿no? Y forma con sus lados ángulos de igual medida, claro, phi y phi. O sea, es el rayo que parte del vértice del ángulo y que forma con sus lados ángulos de igual medida. O sea, lo parte por su mitad, ¿no? Aquí en este caso le han puesto que OX viene a ser bisectriz del ángulo OB. Su clasificación según su medida tenemos, bueno, ángulo agudo, ángulo recto y ángulo obtuso. El ángulo agudo, como se pueden dar cuenta aquí, el ángulo agudo pues es el ángulo que es mayor que 0 grados y menor que 90, ¿no? Aquí está su representación. Por decir 30 grados podrá ser un ángulo agudo, ¿no? Porque es mayor que 0 y menor que 90. El ángulo recto, como bien claro dice, el ángulo tiene que ser 90 grados. Ahí está, hay un cuadradito aquí, ¿no? El ángulo recto. El ángulo obtuso, que viene a ser, cuya medida es mayor que 90 grados y menor que 180. Por ejemplo, un ángulo que sea obtuso puede ser, por ejemplo, 120 grados, ¿no? A ver, según la posición de sus lados, los ángulos pueden ser consecutivos o opuestos por el vértice. Eh, Consecutivo dice que son dos o más ángulos que tienen su vértice común. Vamos a poner un vértice común, por decir O, y cada uno de ellos es adyacente al anterior, claro. Por ejemplo, el de aquí es adyacente al de aquí, o sea, está a su costado, ¿cierto? El de acá está a su otro costado, por eso se dice adyacente. Adyacente, que está a su costado, ¿no? Acá se le puede nombrar, si ustedes quieren le ponen, ¿no? Aquí A, eh, A o B, B o C, C o D, ¿no? Ahí han formado tres ángulos, se han formado tres ángulos, alfa, beta y teta. Ángulos opuestos por el vértice, también tenemos aquí,
¿no? Como el segundo caso de la oposición de sus lados, dice que los ángulos deben ser iguales. La alfa vale beta. Muy bien. Según la suma de sus medidas, claro, si ustedes suman ángulo acá, tenemos ángulos complementarios. Ángulos complementarios que suman 90 grados. En este caso, por ejemplo, alfa más beta es 90 grados, ¿no? Y ángulos suplementarios son dos ángulos cuya suma de sus medidas es igual a 180, o sea, la suma de sus ángulos es 180. O sea, en este caso, alfa más beta, 180 grados. O sea, en ángulo complementario suma 90 y en ángulo suplementario suma 180. Tengan en cuenta eso, chicos. Acá tenemos una forma de representación. Cuando ustedes ven complemento de complemento de complemento, complemento de un ángulo, recuerden que si la cantidad de C, que es complemento, es par, en este caso, ¿cuánto me quedaría? Por decir, si yo tuviera así, si es par, sale X. O sea, se cancelan todas las, ¿cierto? Y si fuera impar, por decir una cantidad impar de C, una cantidad impar de complementos, sería 90 menos X. Un ejemplo vamos a hacer aquí para que tengan mejor su parencia. Por ejemplo, si tuviera así, complemento de complemento de complemento de X. Esta es una cantidad impar, porque hay tres complementos, ¿no? Si es una cantidad impar, me sale 90 menos X. Justo acá me dice, si n es impar, 90 menos X. Y si fuera par, por ejemplo así, dice que es X. Acá es par. Si es par, me sale de frente X. Eso es lo que me trata de decir el número 4 como principio, ¿no? Igual en el suplemento. Por decir, en el suplemento, solamente que si acá yo le pongo una cantidad impar, será 180 menos X. Ahí está. Si es impar. Y si es par, el n, por decir una cantidad par, por ejemplo, acá hay 2. Este es par, entonces ahí es solamente X. O sea, si es una cantidad impar, en este caso 3, es 180 menos X. Y si es una cantidad par, en este caso 2, es X. Es igual que el mismo principio que el complemento, ¿no? Hay que tener en consideración eso. Eh, bueno, y algunos postulados, como se pueden dar cuenta acá, que dicen que la suma de los medios de los ángulos que tienen un vértice común y están en un plano, o sea, un ángulo de una vuelta, siempre los ángulos suman 360. En este caso, alfa más beta más teta más phi más gamma es 360 grados, ¿no? Y si están sobre un par, o si están sobre un ángulo llano, es un ángulo llano, que dice que la suma de la medida de los ángulos que tienen su vértice en un punto, una recta, y están en un mismo semiplano, es igual a 180 grados. Es un ángulo semiplano o ángulo llano, ¿no? Igual acá, alfa más beta más teta más phi, 180 grados, ¿no? Bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado a la teoría de lo que viene a ser ángulos 1. Vamos a proceder a pasar a los ejercicios para que puedan emplear la teoría. Bueno, chicos, aquí tenemos el primer ejercicio de ángulos. A ver, por ejemplo, acá tenemos, dice, un enunciado. Bueno, ¿qué dice el enunciado? Vamos a ver, dice, en los ángulos consecutivos A o B, B o C se trazan OM bisectriz del ángulo A o B y ON bisectriz del ángulo A o C. Hallar la medida del ángulo M o N si la medida del ángulo B o C es igual a 90 grados, ¿no? Vamos a ver los ángulos consecutivos. Vamos a dibujar en el lugar que tienes A o B, B o C, ¿cierto? Vamos a dibujar acá A o B, B o C.
Se traza OM bisectriz del ángulo AOB, o M bisectriz del ángulo OB. Vamos a ver que acá tenemos OM, que lo dice aquí, OM bisectriz del ángulo AOB. O sea, si es bisectriz quiere decir que si yo le pongo acá alfa, acá también es alfa. Y ON bisectriz del ángulo OC. Vamos a suponer que eh, esto sea 2 beta. Vamos a poner 2 beta. Dice, en los ángulos contiguos A o B, B o C se trazan OM bisectriz del ángulo OB y ON bisectriz del ángulo OC. Vamos a poner que la bisectriz esté por acá, ¿no? Vamos a hacer por acá. Este que sea N, ¿no? Obviamente lo que está aquí va a ser igual a lo que está aquí, ¿cierto? Porque es bisectriz. Yo sé que todo es 2 beta más 2 alfa. Entonces, eh, si bisectriz de 2 beta más 2 alfa va a ser alfa más beta para aquí. Alfa más beta. Y aquí también va a ser alfa más beta. ¿Cierto? ¿Qué más sé? Eh, dice que allá en medio del ángulo MON, si la medio ángulo BOC es 90. BOC es 90 grados. Ah, ya. Yo sé que BOC es 90. O sea, este de aquí es 90 grados. Si este ángulo de aquí es 90 grados, como se dice, quiere decir que 2 beta es igual a 90. Por lo tanto, beta vale 90 sobre 2 y beta valdría 45 grados. ¿Cierto? Ya. Me están pidiendo allá el ángulo MON. MON. Eh, ¿Qué se pueden dar cuenta? Acá es 2 beta y acá es alfa más beta. Acá obviamente sería ¿cuánto, chicos? Beta menos alfa. Este pedacito de acá es beta menos alfa. ¿Por qué? Porque si este es alfa más beta y este es 2 beta, ¿qué quiere decir? Que ahí está el alfa más beta, 2 beta y menos alfa se cancela. Justo queda los 2 beta. ¿Cierto? A ver si lo toman en consideración ahí. Alfa menos alfa se cancela y me queda beta más beta, los 2 beta que es aquí. Ah, ya. Entonces, este es beta menos alfa. ¿Cierto? Me piden a mí el ángulo MON. O sea, me piden esto de aquí. ¿Cuánto va a ser ese ángulo? MON. Vamos a ver. Piden allá la medida del ángulo MON, lo cual sería lo siguiente. El ángulo MON sería beta menos alfa más alfa. Beta menos alfa más alfa. Cancelamos, me sale beta. Y beta, ¿cuánto es? 45 grados. Entonces, estaríamos resolviendo la pregunta número 1, que sería la D. A ver, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, en los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D y D o E, ustedes tienen ángulos consecutivos. Um, se cumple, bueno, acá hay 2 datos, en primer lugar, tener en cuenta esto. Acá hay datos, hay un dato y 2 datos. Si yo dibujo los ángulos consecutivos, vamos a poner que tengo acá una recta. Bueno, vamos a verlo por acá para que alcance ya. Vamos a dibujar ángulos consecutivos. A ver, acá vamos a ponerle nombres. Sería A,
está. Tenemos AOB, BOC, COD, DOE. Si se dan cuenta, tenemos ángulos consecutivos. ¿Ya? ¿Qué dice? En primer lugar, yo tengo aquí que me dice lo siguiente. Tengo este dato de acá, que lo voy a poner acá. ¿Qué se pueden dar cuenta acá? La medida del ángulo AOC, o sea, todo este ángulo de acá, todo este ángulo de acá, está compuesto por AOB más BOC, o sea, la suma de los ángulos. O sea, medida del ángulo AOB más medida del ángulo BOC, ¿cierto? O sea, todo esto es lo de acá. Lo de acá, BOD, será lo de acá, ¿cierto? O sea, BOC más COD. BOC, BOC más COD más COE. Falta esto de acá. COE será esto. COD más DOE. COD, COD, vale aquí, COD más DOE. Y todo esto debe ser igual a 130 graditos. Según lo que me dice acá, 130 grados. Ya está. Ahí, ¿no? Prácticamente me he hecho descomponer cada ángulo en dos partes, ¿no? Ya han visto su descomposición aquí, ¿no? Prácticamente el ángulo AOC viene a ser todo esto, AOB más BOC, BOD viene a ser BOC más COD, y COE viene a ser COD más DOE, ¿no? Y es igual a 130. Ahora, si ustedes agrupan, por decir aquí, si ustedes agrupan, vamos a ver acá, ustedes acá tienen un dato más adicional, tienen el dato que la medida del ángulo BOD es 6 séptimos la medida del ángulo AOE. ¿Lo puedo dejar como proporciones? Por supuesto que sí. Entonces acá BOD, esto pasa, como pasa aquí, dividiendo, se divide la medida del ángulo AOE como 6 es a 7. O sea, 6K, 7K, porque su verdadera magnitud sería, como es una proporción, le agregamos un valor K, ¿no? BOD. A ver, veamos aquí. Si se dan cuenta, BOD es esto. Desde BOC hasta COD es BOE. Esto vale 6K. Y AOE, que es esto de acá, vendría a ser AOB más BOC más COD más DOE. Ahí está, AOB más BOC más COD más DOE. O quiere decir que AOE vendría a ser 7K. O sea, esto más esto es AOE. Y todo eso es 7K. Y esto vendría a ser 130. 13K es igual a 130 y K vale 130 entre 13, pasa dividiendo, K vale 10. Pues me piden calcular AOE. Ah, ya. Entonces la medida del ángulo AOE vendría a ser igual. ¿Cuánto, chicos? AOE viene a ser igual 7K. Pero yo sé que K es 10. O sea, 7 por 10, 70 grados. Entonces ahí la respuesta sería la E. Listo, chicos, ahí estamos resolviendo prácticamente el problema eh, número 2. ¿Ya?
A ver, el ejercicio número que sigue, la número 3, que es el de aquí, dice, la suma de la medida de dos ángulos es igual a 80 grados, el complemento del primer ángulo es el doble del segundo, allá la diferencia de la medida de dichos ángulos. La suma de la medida de dos ángulos es igual a 80. Vamos a suponer que yo tengo, vamos a dibujarlo para ir practicando dos ángulos. Un ángulo aquí, ahí está. Ahí, ahí tengo los dos ángulos, ¿no? Obviamente, este será mi A, mi O, mi B y mi C, ¿no? Mitad de mi vértice común O. Dice, la suma de la medida de dos ángulos es igual a 80. O sea, si acá es X, acá es 80 menos X, ¿cierto? Porque si yo lo sumo, ¿cuánto me debe sumar? 80 grados. ¿Qué dice? El complemento del primer ángulo, vamos a ver que ese es el primer ángulo, ¿no? Es el doble del segundo, o sea, es el doble del segundo ángulo. Ahí está. Yo sé que el complemento de X es igual por fórmula 90 menos X, ¿no? Tener en cuenta que, recuérdense que cuando tenía yo C de X, era complemento de X, era 90 menos X, y si yo tenía S de X, era 180 menos X, de suplemento de X, ¿no? Entonces aquí estamos aplicando eso acá. Acá aplicamos propiedad distributiva, o sea, el 2 multiplica el 180 y el X. Por lo tanto, sería, eh, ahí sería ¿cuánto? 360, perdón, 160 menos 2x. ¿No? 2 por 8, 2 por 80, 160 y 2 por x, 2x. Acá tiene menos x, esto pasa con más 2x, igual a 160 menos 90. Signo diferente se restan y se pone signo mayor más x, 160 menos 90, 70. Me piden a mí la diferencia de la medida de dichos ángulos. Si nosotros reemplazamos aquí, ¿cuánto vale x? 70. Y el otro ángulo, 80 menos 70, 10. La diferencia de los ángulos, me están pidiendo, ¿cuánto es? 60. O sea, la respuesta sería la D. Ya, ¿no? Veamos el siguiente problema. Dice, tres rectas se cortan en un solo punto. Dice que es, encuentra la suma de tres medios. Ya. Tres rectas. Vamos que tengo tres rectas. Cualquiera, tres rectas. Pongo así. Ya ahí está. Se cortaron en un solo punto. Este es el punto. ¿Lo ven? Ahí están las tres rectas, ¿no? Las tres rectas se cortaron en un solo punto. Encuentra la suma de la medida de los ángulos de tres ángulos consecutivos que se forman. La suma de las medidas de tres ángulos consecutivos que se forman. Encuentra la suma de tres ángulos consecutivos que se forman. Por ejemplo, puede ser este ángulo alfa, beta y acá teta. Son tres ángulos consecutivos que se forman. Porque uno está después del otro. Consecutivo. ¿Cuánto forma esto? ¿Recuerdan ustedes? Es el famoso ángulo, si ustedes ven la teoría, es el ángulo llano, ¿no? El ángulo llano. El ángulo llano. El ángulo llano, ¿cuánto sumaba? 180. O sea, alfa más beta más teta igual a 180. La respuesta sería la E, ¿no? A ver, chicos, la número 5 dice, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D. Tienen, vamos a dibujar acá, A o B, B o C, C o D, D o E. ¿No? Acá se dan cuenta. Vamos a poner acá A, O, B, C, D.
¿no? Se dan cuenta, aquí tenemos tres ángulos que se forman, AOB, BOC, BOC, COD, siendo la medida del ángulo AOD, o sea, todo este ángulo de acá, todo este ángulo de acá, todo este ángulo de acá, dice, según mi dato es 150 grados, ¿no? Y la medida del ángulo formado por las directrices del ángulos AOB y COD es 110. O sea, acá hay una bisectriz. AOB tiene una bisectriz. Vamos a poner acá una bisectriz. Vamos a ponerle que sea la bisectriz OM. Vamos a poner si es acá es OM bisectriz, acá le ponemos alfa y acá le ponemos alfa. Y también hay una bisectriz de COD. Aquí dice. Que sería. Vamos a ponerlo por acá. ¿No? Vamos a ponerle que sea este el valor de n. Obviamente si acá le pongo, por decir beta, acá también es beta, ¿no? Dice, se tienen los ángulos positivos AOB, BOC, COD, AOD 150 grados, y en la medida del ángulo formado por las directrices de AOB y BOC es 110. O sea, esto de aquí, esto de aquí, esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá, vale 110 grados. Por lógica, ¿cuánto vale alfa más beta? Si todo debe ser 150, alfa más beta vale, ¿cuánto? ¿Cuánto valdría ahí? 150 menos 110, 40. ¿Cierto? Porque ten en cuenta que acá tengo 110 más los 40 de acá y están los 150. Me piden el ángulo BOC. Si yo sé que alfa más beta es 40, vamos a poner acá sea así, a ver. Yo digo X acá. Yo digo beta más X más alfa. ¿Cuánto será? 110, según mi dato, ¿no? Pero yo sé que alfa beta vale 40. Entonces X vale 110 menos 40, porque obviamente este lo está restando. Y X vale 70, ¿no? Esa sería mi respuesta de mi ángulo que BOC. BOC es igual a 70 grados, ¿no? La medida del ángulo BOC. Entonces 70 grados. Ya, vamos a ver. Acá dice, por un punto de una recta y a un mismo lado. Ya. Cuando ustedes dicen esto de acá, por un punto de una recta y a un mismo lado se trazan cuatro rayos, ¿qué quiere decir esto de acá? Ustedes tienen un punto de una recta y a un mismo lado se trazan cuatro rayos. Quiere decir que se trazan cuatro rayos, uno, 2, 3, 4 rayos. Ahí están los cuatro rayos. Ahí. Formándose cinco ángulos consecutivos que se encuentran en progresión aritmética. Ya, vamos a poner que esto valga A, esto será A menos razón y esto será A menos dos veces la razón. Acá será A más razón y acá A más dos razón. Si se dan cuenta, eh, la razón va de R en R. Acá es A, pero disminuye a menos razón, y acá A menos razón, menos 2 razón, ¿no? Ahí están cinco ángulos en forma consecutiva y en progresión aritmética. Si yo sumo esos, obviamente, esos cinco ángulos, ¿no? Obviamente debe sumar, si es un ángulo llano, ¿cuánto? 180 grados. O sea, en este caso saldría, ¿no? A más 2R más A más R más A menos R más A menos 2R igual a 180. Si se dan cuenta, aquí ¿cuántas A va a haber? 5A, 2R más R, 3R, se cancela con este menos 3R. O sea, A vale 180 entre 5, porque pasa dividiendo, A vale 36, ¿no?
Eh, Me piden a mí calcular la media del ángulo que forman las bisectrices del menor y mayor de los cinco ángulos. El menor, obviamente el menor va a ser este, ¿no? Vamos a ver la bisectriz de ese menor. Vamos a ver la bisectriz, obviamente la bisectriz y de este mayor. Obviamente la bisectriz de este menor y de este mayor, vamos a poner que este sea n y acá sea o. Eh, ya que esa menos razón acá será, la bisectriz será la mitad a medios menos razón. Y acá la mitad a medios menos razón. Y acá será a medios más razón y a medios más razón. Porque es la bisectriz, la mitad de a medios, la mitad de 2r, r. ¿Vale? ¿No? Igual acá, la mitad de a medios y la mitad de 2r, r. Bisectriz. Me piden el ángulo formado por el menor y mayor de los ángulos. O sea, me están pidiendo esto de acá. Me están pidiendo este ángulo de acá. ¿Cierto? Este ángulo de acá. O sea, me están pidiendo, en conclusión, me están pidiendo hallar esto de acá. Me están pidiendo hallar, vamos a ver acá, vamos a poner, me están pidiendo hallar a medios más razón más razón más a menos razón más a medios menos razón. ¿Está bien? Todo esto de acá. A medios más razón, más razón, más a menos razón, más a media menos razón. Que viene a ser el ángulo que forman la bisectriz del menor y mayor los cinco ángulos. Eh, Si se dan cuenta, razón menos razón se cancela. A medios más a medios es un A. 2A, 3A, 4A. Acá tengo 4A, pero yo sé que A vale 36. ¿Cierto? 4 por 36, 144 grados. Esa sería mi respuesta, la B de bueno, ¿no? El ángulo formado por la bisectriz del menor y mayor de los ángulos. La 7, a ver, vamos a ver la 7. Dice, en la figura se cumple que el suplemento del complemento de alfa es igual al complemento del suplemento de phi. Calcular phi. A ver. Dice, suplemento del complemento de alfa es igual al complemento del suplemento de phi. Yo sé que primero trabajo este complemento que viene a ser 90 menos un ángulo. Y suplemento, recuérdense que es 180 menos ese ángulo. Igual acá, primero sería 180 menos el ángulo, porque suplemento es esto, y el complemento sería 90 menos ese ángulo. ¿Está bien? Entonces ahí tienen lo que viene a ser eh, el detalle de ahí. Entonces, ¿qué se pueden dar cuenta ahí? Ahí se pueden dar cuenta que podemos usar propiedad distributiva, ¿no? Acá debería ser 180 menos 90 y menos por menos más alfa. Y acá sería 90 menos 180 menos por menos más phi. 180 menos 90, 90 más alfa y 90 menos 180 menos 90 más phi. Acá sería 90 más 90 y acá será phi menos alfa. 90 más 90, 180, le ganaríamos phi menos alfa. ¿No? Eh, pero a la vez yo sé que todo esto debe dar una vuelta completa, y como es una vuelta completa debe ser 300C, 360. Si es 360 porque es una vuelta completa, y tengo 160, ¿cuánto valdrá alfa más phi? 200. Entonces acá alfa más phi, por lógica, vale 200. ¿Cierto? Porque 200 más 160 y estamos 360 que debe sumar una vuelta. Esto de acá lo podemos hallar de esta manera, ¿no? Lo podemos hallar de esta manera.
Entonces, cancelamos menos alfa más alfa, phi más phi, ahí sería 2 phi y 180 más 200, 380. Donde phi vale 380 entre 2, 380 entre 2, ¿cuánto vale phi ahí? A ver, 90, ¿no? Ahí vale phi, vale 190, ¿no? Y la respuesta sería la D. Entonces se dan cuenta que ahí eh, me sería la alternativa D, que diga. Disculpen, ahí sería la alternativa D, 190, ¿no? A ver, chicos, continuamos con las preguntas. Eh, la 8, a ver qué dice. El complemento de un ángulo que mide teta. Vamos a ver que el ángulo, bueno, acá el ángulo le han puesto que es igual a este ángulo acá. Dice, el complemento de un ángulo que mide phi más el suplemento del doble de phi es igual, claro, a 3 medios del significa por, ¿no? Del significa por, tener en cuenta eso ahí, del complemento de un ángulo que mide 2, de un ángulo que mide teta. A ver, 3 medios del complemento de un ángulo que mide teta. A ver, el complemento de un ángulo, ¿no? Pues hemos considerado que el ángulo es phi, más el suplemento del doble de phi es igual a 3 medios del complemento de un ángulo que mide teta. Ah, ya. Y aparte me da un dato que phi menos teta es igual a 24 grados. Yo sé que acá el complemento de phi es 90 menos phi por fórmula, y acá 180 menos de 2 phi es 180 menos 2 phi por el suplemento, ¿no? Este es igual a 3 medios del complemento, entre paréntesis ponemos 90, pero complemento de teta, ¿no? 90 menos teta, ¿no? 90 más 180, 270. Y menos phi menos 2 phi, signos iguales se suman en un mismo signo, sería menos 3 phi. Este es igual a 3 medios de 90 menos teta, ¿no? Ya, este 2 pasa multiplicando, sería 2 por 270, 540, y también pasa multiplicando al 3, será 2 por 3, 6 phi. Igual, acá al 3 multiplica al 90 y al teta, sería 3 por 90, 270, y menos 3 phi, o menos 3 teta, perdón, menos 3 teta. Si esto pasa restando, sería 540 menos 70, sería 270, es igual, este menos 6 phi pasa con 6 phi, y este menos 3 teta, ahí lo bajo, con su 3 teta, ¿no? Con su signo igualito. Eh, ya, entonces aquí todos tienen tercia, ¿no? Ahí todos tienen tercia, entre 3, aprovechamos, tercia, 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 y me queda 90 es igual tercia 2 phi menos teta. Pero yo sé que phi menos teta, ¿cuánto es? Es 24. Ah, ya. Eh, esta sea una ecuación número 1 y esta que sea una ecuación número 2. ¿Está bien? Eh, vamos a cambiarle acá. Miren, si yo tengo acá 90, acá vamos a dejarlo igual a 90. En la primera ecuación tenemos 90 es igual a 2 phi menos teta. Vamos a cambiarle de signo o multiplicar por menos 1 a la segunda ecuación. Si multiplico por menos 1 ambos miembros, sería acá menos 24 menos phi, y menos por menos
más teta. ¿Esto con qué intención? Para que se cancele menos teta más teta. Y acá, 90 menos 24, no es 66 y 2 phi menos phi, phi. O sea, phi vale 66. Pero a mí me piden el complemento de phi. Me están pidiendo a mí el complemento de phi. O sea, 90 menos phi. O sea, me están pidiendo 90 menos 66. Y 90 menos 66 es 24. Sería la B de bueno. A ver chicos, continuamos con el ejercicio número 9. Dice, en los ángulos adyacentes suplementarios A o B y B o C se cumple que la medida del ángulo B menos la medida del ángulo B o C es 30 grados. Quiere decir que si yo tengo acá y obviamente le pongo acá A o B, B o C. Si son adyacentes suplementarios, en primer lugar debe sumar 180. Eso sí, definitivamente no se puede, ¿no? Se cumple además, o sea, acá tenemos que se cumple eh, esto de acá. Entonces, supongamos que yo a B o C le pongo 2x. Vamos a poner a B o C 2x. Si yo reemplazo acá medida del ángulo B menos 2x igual a 30, entonces la medida del ángulo B vendría a ser igual a 30. ¿Cómo pasa esto, chicos? Sumando, ¿no? Más 2x, ¿cierto? Entonces, esto valdría 30 más 2x. A ver, ya, hasta ahí estamos. Dice, trazan OM y ON bisectriz de dichos ángulos. OM dice que es bisectriz de este, pues si es bisectriz obviamente acá será la mitad 15 y la mitad de 2x, x. Y acá también será 15 más x, porque es la bisectriz, ¿no? Y ON bisectriz, dice que ON es bisectriz, acá, ON es bisectriz de, vamos a ponerlo con otro color, o también con el color rojo, a ver, esto valdrá x, esto valdrá x, y eso también valdrá x. Yo sé, bueno, en primer lugar, que por lógica, los ángulos deben sumar 180, ¿no? X más 15 más x más 15 más x, 180, porque son ángulos suplementarios. A ver, desarrollemos esto, sería 3 más 1, 4x. Porque x más x más x más x, 4x. ¿No? Más 30, 180. 4x, 180 menos 30, pasa restando 150 y equivale 150 cuartos. 150 cuartos es, a ver chicos, 7 por 4, 28 sobre 2,5, ¿no? 37,5. O sea, ahí prácticamente 150 entre 4 vendría a ser 37,5 grados. ¿Qué más? Y tenemos OF, bisectriz del ángulo MON. Eh, yo sé que MON, ¿cuánto vale? MON, si ustedes se dan cuenta, vale 15 más 2x, ¿cierto? 15 más 2x. Su bisectriz, 7, dice que es una bisectriz, obviamente, ¿no? Dice que aparte se traza OF, bisectriz del ángulo MON. Vamos a ver que la bisectriz sea esta. Vamos a ponerle un color verde. ¿Está bien? Ponerle un color verde. Ahí está. Poner un poco doble para que se note. Ahí está. Dice que OF es bisectriz, ¿no? OF es bisectriz. Vamos a ponerle OF es bisectriz del ángulo MON. O sea, quiere decir que de aquí y de aquí debe ser
exactamente igual. O sea, si es 15 más 2x, la mitad de 15, 7,5. Si es 2x, la mitad, más x. Y acá también debe ser 7,5 más x, ¿cierto? Ah, ya. Entonces, ¿qué tengo ahí? Miren, fíjense esto de acá. Me piden a mí f, me están pidiendo a mí, me están pidiendo f o b, ¿no? Me están pidiendo f o b. O sea, me están pidiendo este ángulo de acá. ¿Cuánto mide f o b? Prácticamente sería, si se dan cuenta, 15 más x, o sea, todo esto, menos esto. O sea, me están pidiendo a mí hallar, me están pidiendo 15 más x menos 7,5 más x, ¿cierto? O sea, me están pidiendo 15 más x menos 7,5 menos por más menos x. Cancelamos 15 menos 7,5, 7,5. Y aquí sería, bueno, no hay 7,5, pero hay en... Pero ustedes acuérdense que este es 7 grados más 0,5 grados, ¿no? Yo sé que un grado es 60 minutos y la mitad de un grado será 30 minutos, ¿cierto? Entonces será 7 grados con 30 minutos. Entonces la respuesta sería la A. Esa sería la respuesta a esta pregunta, ¿no? A ver, chicos, entonces ahí culminamos lo que viene a ser el problema de ángulos 1, ¿no? Le voy a dejar una tarea sobre ángulos para que puedan aplicar, ¿no?, estas propiedades, que vienen a ser las siguientes. Eh, a ver, ustedes van a resolver eh, las 10 primeras preguntas de la página 1 y las 10 primeras preguntas de la página 4. ¿Ya? Recuérdate, las 10 primeras de la página 1 y las 10 primeras de la página 4. ¿Ya? Quiero que resuelvan eso de ahí, chicos, para que puedan afianzar lo que viene a ser ángulos. ¿Ya? Y hasta ahí nos vemos hasta el próximo capítulo, que viene a ser ángulos 2. A ver, chicos, hasta luego.